Tomamos nuestros lugares. Vamos a comenzar el día de hoy con una oración a nuestro Señor. Gracias te damos, Dios Padre, Rey Celestial, Divino Creador. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre, por este privilegio que nos das de estar aquí. Sabemos que antes que nosotros tú ya habías estado aquí, Dios, y nos estabas esperando, mi Señor. Gracias porque sabemos que no es casualidad este momento. Sabemos que no es suerte, que no es nada mundano. Todo es obra tuya, Dios, y tú nos traes aquí porque sabes que te necesitamos. Porque sabes que siempre, siempre eres nuestro Dios. Permítenos adorarte y alabarte con espíritu en verdad, Dios, y quita de nosotros cualquier ego, cualquier cosa que interrumpa la alabanza a tu nombre, mi Señor. Bendice y cuida a los que vienen en camino. Permítelos llegar con bien, Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y sabemos que no hay Dios tan grande como tú. Gracias, mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Así es. No hay Dios, no hay Dios tan grande. Gracias, Dios.
¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¡Qué expiación tan grandiosa tú das, que al más vil pecador puede limpiar y librar! Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Tu gracia vino a mí. Maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Así es, Dios. Gracias te damos, Padre, porque nos das lo que no merecemos y lo que no merecemos. No nos das, Dios, gracias.
Rey, eterno Dios, el que sanas mis dolencias, no hay nadie como tú. Rey, eterno Dios, majestuosamente reinas, no hay nadie como tú. Mi torre fuerte has sido, en mi angustia eres fiel, Señor. Tu mano me levanta, renuevas mi esperanza, mi torre fuerte eres tú. Rey, eterno Dios, el que sana mis dolencias, no hay nadie como tú. Rey, eterno Dios, majestuosamente reinas, no hay nadie como tú. Mi torre fuerte has sido, en mi angustia eres fiel, Señor. Tu mano me levanta, renuevas mi esperanza, mi torre fuerte eres tú. Rey, eterno Dios, el que sana mis dolencias, no hay nadie como tú. Rey, eterno Dios, majestuosamente reinas, no hay nadie como tú. Mi torre fuerte has sido, en mi angustia eres fiel, Señor. Tu mano me levanta, renuevas mi esperanza, mi torre fuerte eres tú. Na, 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 fuerte has sido, en mi angustia eres fiel, Señor. Tu mano me levanta, renuevas mi esperanza, mi torre fuerte eres tú. Mi torre fuerte eres tú. Mi torre fuerte eres tú.
Dios. Tú reinas, porque no hay nadie quien reine más que tú, Dios. Nuestra torre fuerte en la angustia, nuestra torre fuerte en todas nuestras necesidades, eres tú. Por eso, Padre, queremos ser fieles. Y en este momento, Padre, te ofrecemos nuestra alabanza, te ofrecemos nuestro ser, te ofrecemos todo lo que somos, Dios. Gracias, mi Señor. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo he rendido, siento el gozo de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo
Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Gracias, Padre. Esperamos haya recibido con nuestras carencias el día de hoy esta alabanza, Dios, que es con todo el corazón. Gracias, mi Señor, y sabemos que tú entiendes porque tu lugar se está hermoseando, Padre, y carecemos de algunas cosas para alabarte de una manera más especial, Dios. Pero lo hacemos con todo el gusto y con todo el corazón. Recibe honra, recibe alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el que tienes complacencia. Padre, te pedimos en esta mañana, nos guíes, Padre, en este mensaje que tienes preparado para nosotros. Abre nuestros oídos espirituales a tu palabra, Dios, y que todo lo que quieras hablarnos en esta mañana sea bien recibido por nuestra mente, por nuestro cuerpo, por nuestro corazón. Gracias te damos, Dios, porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu bondad, porque tu misericordia, porque tu gracia no tiene límites. Gracias porque aún sin merecerlo tú te dignas a estar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. ¿Con qué dificultades te encontraste hoy antes de llegar a la casa del Señor? A lo mejor algo familiar, ¿no? O algo físico. A lo mejor venías bien y en el camino, me empezó a doler acá. Una dificultad del estacionamiento, ¿cierto? Creo que hoy fue todo un reto estacionarse. O a lo mejor algo que traes en mente y está ahí dando lata. Pero el Señor hoy te quiere decir que no te preocupes por nada, absolutamente. Ninguna de esa dificultad vale la pena dedicarle tiempo de pensamiento para la bendición que hoy quiere darte con su presencia que está aquí y con el mensaje que tiene a través de su palabra en la predicación. Acompáñame a cerrar los ojos. Déjale todas tus quejas al Señor, déjale todas tus preocupaciones, tu dolor, lo que te inquieta, lo que te preocupa, déjaselo a Él. Él no quiere que cargues con nada de esto hoy. Él quiere recordarte que Él es tu fuerza, que Él es tu roca y que Él es tu fortaleza. Él quiere que te acuerdes que tu fe se sustenta en Él, no en lo que estás viviendo, no en las circunstancias, sino en Él, en el Dios Todopoderoso, Creador del universo. Es ese Dios quien cuida de nosotros, ese Dios que a través, haciéndose hombre, enviando a su Hijo, murió por nosotros. A ese Dios le hablamos. Padre bendito, aquí está tu iglesia esta mañana. Pese a cualquier inquietud, aflicción, preocupación o dificultad, queremos dejar todo de lado, queremos entregártelo, no dejarlo momentáneamente y cuando salgamos lo vuelvo a agarrar. No, queremos soltar todo, pero que ese hueco que quede ahí sea suplido por paz, por tu gozo, Padre.
que esa preocupación que tú hoy te llevas tome presencia de paz en nuestro corazón. Padre, aquí estamos y dejamos delante de ti toda necesidad, toda petición familiar, de salud. Tú conoces todo, nada se esconde delante de ti. Queremos ponernos en tus manos, Padre. Queremos pedirte que esta semana estés con nosotros, que nos permita ser de bendición a donde quiera que vayamos. Y que a pesar de las dificultades o de las pruebas que lleguemos a enfrentar, siempre recordemos que no nos permitirás vivir algo mayor que no podamos soportar. Dejamos nuestras cargas en tus manos y estaremos en oración constante, sabiendo que solo a través de ti, del conocimiento de tu palabra y de una profunda comunión contigo, vamos a encontrar esa paz que nadie más puede darnos. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias por amarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias a Dios, a los que nos acompañan por segunda, tercera vez. Gusto en verte, ya habías estado con nosotros, bienvenida, nos da gusto verte. Y hoy es domingo de misiones. Hoy es un domingo muy especial porque hoy es la oportunidad que tenemos como iglesia de bendecir a nuestra misionera a través de nuestras ofrendas. Te pido que lo vayas preparando si es que deseas ser de bendición para su ministerio. Hermanos, y también tenemos hoy una gratitud. Terminó Fundamentos. Muchas felicidades a todos los alumnos, a cada uno de ellos. Créanme que valió la pena este esfuerzo. Vamos a darles un aplauso. Este aplauso representa la conclusión de todo este esfuerzo que te llevó a lo largo de estos domingos, tu esmero, todo tu empeño, y aquí está el resultado. Gracias a Dios, ahora sabes muchos temas que a lo mejor antes desconocías y hoy el Señor dice, ahora ponlos en obra. Gracias a Dios, gracias a cada uno de los maestros. Es todo un equipo de maestros el que participa. Cada domingo sube un maestro, cada domingo. Gracias a Dios a Patti por su ministerio, siempre estar al pendiente de todo esto. Gracias a Dios porque es una iglesia, un equipo que trabaja. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Tenemos un aviso, ahora sí, los grupos de casa. Ya el domingo pasado les mencionamos y entonces este martes 7 de la noche arrancan todos los grupos de casa. 7 de noviembre, 7 de la noche. Estése pendiente en su propio grupo de los avisos que le dejen ahí en el WhatsApp para que usted pueda estar en el lugar que le indiquen a las 7 de la noche. Va a ser un estudio muy interesante porque se va a tratar del sufrimiento en la vida del cristiano. ¿Cómo afrontar el sufrimiento? ¿Cómo es que la Biblia avala ese sufrimiento? Entonces va a estar muy interesante, hermano. No se pierda de sus lecciones en el grupo de casa y recordarle también que los jueves a las 7 de la noche es la reunión de oración. Todos los jueves a las 7 de la noche. También le pido por ahí que anote esto, hermano. Se recorre en esta ocasión para este mes la reunión de mujeres y de varones. Va a ser el sábado 18, es decir, tercer sábado de mes. ¿Ok? Ya el próximo domingo se le va a avisar los horarios, pero nos vamos para el sábado 18, reunión de varones y de mujeres. Y tenemos por ahí un aviso importante. Quiero ver cómo andan de la memoria. ¿Qué productos trajimos en septiembre para la lata? Lentejas, arroz y frijol. Y todo el mes de octubre, ¿qué traíamos? Leche. Pues, ¿qué creen? Nos dejan una nueva tarea. Ahora nos están pidiendo para este mes de noviembre enlatados. Todo el alimento que se le venga a su mente, que venga enlatado, tráigalo. ¿Okay? Ahora van a ser enlatados, ahí va a estar esperándolo la canastita cada domingo para que pueda ser parte ahora de las despensas con enlatados. Y me dice el departamento de audiovisual que tenemos un cumpleañero muy altote. ¿Quién será? Grandotote. Conrado, Dios te bendiga. Vamos a dar un aplauso. Dios te bendiga, Conrado. Gracias a Dios por tu vida. Vamos a preparar, hermanos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestra promesa para nuestra misionera.
acompáñame a orar por ella. Padre bendito, te damos gracias por el hermoso privilegio que nos das de venir delante de ti para rogarte por la vida de nuestra hermosa Jazz, a quien constantemente sostenemos en oración. Padre, esto no es de una vez al mes, siempre la recordamos en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, y honramos su vida, Padre, su vida de obediencia al renunciar a tanto y enfrentarse a un mundo complicado de carencias, a veces perseguido. Y vemos, Padre, los retos a los que a veces se enfrenta allá en la sierra, y vemos su corazón afligirse también ante las pérdidas de vidas que a veces le tocan experimentar. Padre, la bendecimos, queremos sostenerla y rogarte, Padre, de manera muy específica que suplas cada una de sus necesidades, Padre, que tú en este invierno frío al que ella se enfrenta por allá, puedas estar con ella, puedas reforzar todo su sistema inmune, Padre, para que ella pueda seguir avanzando en su ministerio. Bendícela, sé con ella, con su familia, con el equipo de americanos, Padre, que está también. Guárdalos, Padre, sé un escudo alrededor de ellos, y que en todo momento, Padre, recordemos esta promesa que tenemos delante de ti, no de ella, de ti. Nuestro compromiso es contigo, de sostener este ministerio hasta el momento, Padre, en que ella se encuentre en ese lugar o al lugar nuevo en el que tú quieras llevarla. Bendecimos a nuestra amada misionera, Padre, y ponemos este momento de ofrendas y de diezmos en tus manos, agradeciéndote por cada uno de los hermanos que fielmente, mes a mes, son fieles, Padre. Bendíceles, Padre, sé con cada uno de ellos. Y si es que falta algo en las casas aquí representadas, trae bendición, Padre. Abre los cielos, Señor. Que no nos olvidemos, Padre, también de este mandato. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permanezca en su lugar, hermano. Los pequeñitos pueden subir a su clase y continuamos con nuestro servicio. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo. Como puedes ver, ya tenemos luces. La semana pasada no teníamos estas luces. Estamos estrenando. No sabemos, parece ser que va a continuar todavía un par de semanas la remodelación, entonces te pedimos tu paciencia. Todo lo que ves en el edificio ahorita está en proceso de mejorarse. El día de ayer en la tarde estuvo todavía gente aquí trabajando, entonces me refiero a los que estaban en las remodelaciones, y en la noche hubo gente aquí limpiando el polvo. En la mañana otra vez hubo gente limpiando el polvo, y de todos modos hay un montón de polvo. Entonces nada más te pedimos que seas paciente. Todos los que hemos hecho alguna remodelación en la casa o hemos visto una obra de albañiles por ahí, sabemos que el polvo
puede estar varios días, ¿no? Entonces te pedimos que si te sientes un poquito sensible, pues ahí está para que puedas tomar agua. Los sugieres te pueden proporcionar un cubrebocas también. Entonces estamos tratando de hacer lo que esté en nuestras manos para que te sientas cómodo o cómoda, ¿de acuerdo? Y también todos los que hemos hecho remodelaciones sabemos que pues a veces hay factores que están fuera de nuestras manos y los proyectos se alargan o se extienden más de lo que debieran, ¿no? Entonces también te pedimos paciencia en ese sentido. Había una perspectiva de cuánto iba a durar la obra y no sabemos a ciencia cierta cuándo se va a terminar, pero tú ya puedes ir viendo los avances semana tras semana, ¿verdad? Entonces en ese sentido estamos en paz de que se están haciendo las cosas, pero pues dependemos de terceros. Entonces comento esto porque de repente es incómodo llegar a la iglesia y ver tanta suciedad, tanto polvo, o cosas fuera de su lugar, o cosas que son diferentes. Por ejemplo, en ese sentido, en la alabanza tenemos que estar improvisando cada semana para ver con qué vamos a poder conectar y qué no. Ya llevamos 2 semanas sin pantallas y no sabemos si va a ser 3 semanas, pero te pedimos un poquito de paciencia ahí. Y también pues de repente uno quisiera escuchar la batería, escuchar el piano, escuchar todo, pero no todas las semanas se puede por lo que se está haciendo. Entonces nada más te pedimos tu comprensión y quería comunicar todo esto antes de empezar para que todos estemos en el mismo canal y recordemos, la semana pasada decía Saraí que la gente que está en Acapulco quisiera tener por lo menos un techo en sus iglesias en este momento, ¿no? Entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos un espacio disponible con ciertas complejidades y ciertos distractores, pero podemos estar aquí hoy, el día de hoy, en paz, sentados. Podemos tener la comodidad de un garrafón con agua. La gente en Acapulco está teniendo que hacer filas para conseguir un garrafón de agua para su casa. Entonces nosotros tenemos muchas comodidades con las cuales podemos disfrutar de este servicio el día de hoy. Entonces hay que estar agradecidos con Dios por eso. Vamos a empezar con la predicación del día de hoy. Te pido que cierres tus ojos y me acompañes a hacer una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, estamos esta mañana reunidos en tu nombre, agradecidos por este lugar, Dios, agradecidos porque tú nos permitiste llegar por nuestro propio pie a cada uno, Señor, porque tú nos has dado salud, Dios, porque tú nos has dado recursos esta semana para mantenernos en pie, para seguir sosteniendo nuestras familias, Dios. Y Señor, el día de hoy queremos hacer a un lado un poquito todo lo que haya sucedido esta semana, lo bueno y lo malo, Dios, lo queremos dejar a un lado. Y en esta hora concentrarnos, Dios, en tu palabra, en lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, en lo que tú has preparado para que sea un aprendizaje que se siembre en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, y nos ayude en el crecimiento de nuestra vida espiritual, Dios. Pongo en tus manos este mensaje, Dios, pongo mis incapacidades, mi falta de elocuencia, Dios, o cualquier situación que pudiera estorbar. Y Señor, que tu palabra sea la que penetre los corazones de las personas, Señor, que tu Espíritu Santo guíe esta conversación que voy a tener hoy con tu iglesia y que tu palabra permanezca por encima de cualquier concepto mío o cualquier idea, cualquier filosofía mía, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también te voy a pedir un poquito de paciencia conmigo porque ando ahí improvisando con el cubrebocas aquí en la tarima hay más polvo todavía del que tú estás experimentando en tu lugar. Bueno, en esta mañana vamos a tener un tema que se titula, para los que están tomando nota, Anticipando la batalla. Y estamos basados en Gálatas 5 y en la serie La vida llena del Espíritu, cómo mantenerla, del Dr. Charles Stanley. Entonces, como te comentaba, esta enseñanza pues no se me ocurrió a mí, proviene de un célebre predicador que seguramente muchos de nosotros ubicamos porque tiene un ministerio radiofónico mundial
Ahora, en esta nueva era, tenemos sus predicaciones en formatos de podcast, nos llegan los audios por WhatsApp, o podemos escucharlo inclusive en YouTube, encontrar sus predicaciones. Y dentro de las enseñanzas del Dr. Stanley, que es un pastor también, hay un concepto que utiliza recurrentemente en distintos temas, y es el concepto de anticiparse a la batalla. Entonces quiero que tengas muy en mente ese concepto que vamos a estar manejando este día: anticiparme a la batalla. No sé si te has puesto a meditar en esto, pero cuando nosotros pecamos o cometemos una equivocación en nuestra vida, realmente hay un error doble, porque primeramente pensamos en lo erróneo, en el pecado, en la situación fuera de los designios de Dios, y después ejecutamos el pecado. Es decir, primero pensamos el pecado y luego ejecutamos el pecado, hacemos la acción pecaminosa. Si nosotros queremos ganar la batalla contra la tentación, y esto tiene que ver con los temas que estuvo predicando el pastor la semana pasada y antepasada sobre el riesgo de la confianza excesiva, si nosotros queremos ganar la batalla contra la tentación y ser constantes en nuestro andar en el Espíritu, necesitamos conocer cómo es esa batalla espiritual. Necesitamos entender un poquito más de la teoría para después vivirla en la práctica. Necesitamos saber cómo ganar la guerra en el campo de batalla de nuestra mente antes de que la batalla por el pecado comience. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 4:4, apúntalo por ahí, no es necesario que lo busques, yo te lo voy a leer. Dice 1 de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto quiere decir que Dios, a través del Espíritu Santo, ya nos dio el poder para decirle que no a la tentación. Dios, a través del Espíritu Santo, ya nos dio el poder para decirle que no al pecado. Ya nos dio el poder para decirle que no al enemigo. Ya nos dio el poder para decirle que no a cualquier adversidad que se presente en nuestras vidas. Antes de que nosotros conociéramos a Dios, nosotros éramos esclavos del pecado. En esas épocas podíamos prometernos, o sea, había una especie de conciencia que no estaba redimida, y por el contexto social, por el estándar moral de los que están alrededor de nosotros, pues todos cometíamos errores que sabíamos que estábamos haciendo algo mal, pero no teníamos la noción del concepto de pecado. Entonces, vamos a ponerle de esta manera: cometíamos errores, y después de cometer esos errores, algo dentro de nosotros nos decía: esto que estás haciendo está mal. Pero después de esa conciencia de que estábamos mal, volvíamos a cometer esos errores, y llámale mentirle a alguien, robarle a alguien, estafar a alguien, golpear a alguien. Pues todos sabemos, no necesitas ser tan cristiano para saber que esas cosas están mal, ¿no? Entonces, cometíamos los errores y algo nos decía: estás mal, pero después de un tiempo lo volvías a cometer, ¿no? A tal grado de que esas conductas o esas acciones se convertían en hábitos para muchos de nosotros. Y vivíamos en una lucha constante entre todo el poder del enemigo y nuestra debilidad. Y no teníamos ningún arma para contrarrestar esta batalla. Por eso cedíamos y cedíamos y cedíamos, y regresábamos a ese bucle o a ese ciclo de estar fallando o estar cometiendo errores. Y aún después de conocer a Dios, muchos cristianos se dejan engañar y no entienden que nuestra interacción con el pecado ya es diferente a partir de la redención de Cristo en nuestras vidas. Nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos dejar llevar por la idea de que el pecado es tan poderoso y que nosotros somos tan débiles. Porque nuestra realidad o nuestra interacción actual con el pecado ha cambiado. Vivimos en una nueva vida que nos permite luchar activamente contra el pecado, en lugar de quedarnos pasivamente y ser derrotados.
Entonces, yo tengo un carácter activo en mi lucha contra el pecado. No debo tener un carácter pasivo y dejarme derrotar. Si nosotros no entendemos esta nueva postura en nuestra interacción con el pecado, ¿qué pasa? Frecuentemente nos empezamos a hacer las víctimas y permitimos que, aún siendo hijo de Dios, se avive el hábito de ceder ante la tentación. Y llámale la tentación que quieras. De repente creemos que el pecado es solamente asesinar a alguien, o fornicar, adulterar, tener una adicción con las drogas, y nos vamos a los pecados más visibles. Pero ¿qué hay de la vanidad? ¿Qué hay de la mentira? ¿Qué hay del orgullo, de la avaricia, de la envidia? Y tantas otras cosas que Dios ha señalado en su palabra que son pecados porque están fuera de su designio, pero como los demás no ven esas conductas en nosotros, a veces no estamos conscientes de que estamos pecando en esas áreas. Entonces, hay una interacción diferente con estos pecados. Frecuentemente nos hacemos las víctimas y permitimos que se aviven esos hábitos, aún siendo hijos de Dios. Y entonces comenzamos a cuestionar el poder de Dios y comenzamos a cuestionar la efectividad de su palabra. Empezamos a cuestionar la obra del Espíritu Santo, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que nosotros nos rendimos antes de luchar. Nosotros cedemos ante la tentación antes de refrenar el pensamiento pecaminoso, antes de darle pie al chisme, antes de darle pie a la mirada lujuriosa, nos rendimos y ni siquiera metemos las manos. Como hijos de Dios, muchos de nosotros nos hemos dejado engañar creyendo que somos débiles y que simplemente debemos dejarnos arrastrar por las tentaciones sin meter las manos, porque después de cometer un error podemos venir y apelar a la gracia de Dios y pedir perdón y ser perdonados, recibir ese perdón. Y hay una realidad que está muy clara en la palabra de Dios. Dice en su palabra que sí hay una debilidad en nosotros. Somos débiles, pero también dice esa palabra, somos débiles, pero en Él somos fuertes. Su Espíritu Santo y su palabra nos pueden capacitar para anticipar las batallas de nuestra vida. El pecado es un elemento ajeno a nuestra nueva realidad. No coincide con lo que somos en este momento como hijos de Dios. No debemos permitirle entonces al pecado que se arraigue en nuestras vidas. Hay una frase que me gusta mucho de Facundo Cabral que dice: está permitido que caigas, pero no está permitido que te quedes en el piso. Y en este sentido debemos de estar conscientes de que como hijos de Dios podemos fallar, podemos cometer un error en nuestra debilidad, pero no nos está permitido el mantenernos en las conductas pecaminosas. Yo me puedo enojar mucho en algún momento y levantar mi puño contra alguien, pero no puedo ser una persona que haga el hábito de estarse peleando en los semáforos, de estarse peleando en la fila del banco, de volverse una persona iracunda. Yo puedo tener un pensamiento y se me puede ir una murmuración en algún momento, pero yo no puedo ser una persona chismosa. No puedo desarrollar ese hábito en mí. Entonces, el pecado es una pieza que no debe de encajar en el rompecabezas de nuestra vida. Todos hemos jugado un rompecabezas en algún momento, ¿no? Lo hemos armado. Y sabemos que cuando una pieza no encaja, no la puedes meter a la fuerza, porque tiene un patrón de diseño que no encaja en la fotografía completa. Entonces, de esa misma forma, el pecado no tiene que ser una pieza que encaje en tu estilo de vida. El pecado no tiene que ser una pieza que esté presente en ese gran rompecabezas que eres tú. Entonces, no debemos permitir que el pecado se arraigue en nosotros, porque Dios nos instruye y nos capacita para eliminar el pecado de nuestra vida. Entonces, para comenzar, ya comencé desde hace un ratito, pero para tener una primera idea de este tema, que quisiera que te lleves tatuada en tu mente y en tu corazón, debemos entender que
tenemos una relación con el pecado de la siguiente manera. Dice en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Si tú sientes que hay un hilo o una pequeña cadena que te sigue atando a alguna actitud pecaminosa, algún hábito pecaminoso, alguna falla recurrente, tú tienes que repasar constantemente esta palabra. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Si tú no puedes dejar esa adicción, si tú no puedes dejar de ser lujurioso, si tú no puedes dejar de ser mentiroso, chismoso, de robar, de estafar, necesitas repasar esta palabra en tu corazón. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, pueden estar esas tentaciones ahí, pero no son una cadena, como a veces tú piensas que estoy encadenado. La ley del Espíritu de vida en Cristo te ha hecho libre de esa cadena. A veces en las congregaciones se tiene la costumbre de que constantemente se están haciendo llamados para que la gente venga a que le rompan las cadenas con una oración. Cuando la palabra dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces esas cadenas no existen, son ficticias para los hijos de Dios. Entonces el pecado no tiene poder sobre nosotros. Si el pecado tiene oportunidad de manifestarse en nosotros, es porque nosotros se lo permitimos de tiempo en tiempo, porque nosotros nos dejamos vencer. Entonces, la primera idea clave que tiene que ver con esta palabra que acabamos de leer es que yo tengo una participación activa en mi lucha contra el pecado. Quiero que lo repitas conmigo. Yo tengo una participación activa en mi lucha contra el pecado. ¿Ok? Yo tengo una participación activa en mi lucha contra el pecado. En segundo lugar, debemos de entender que yo soy un soldado que va a luchar en esa pelea, en esa batalla, y debo de conocer el terreno de la batalla. Nuestra mente es el campo de batalla donde se da la guerra por el pecado, donde se libran estas luchas espirituales. ¿Qué significa entonces el anticipar esta batalla? Que debemos aprender a confrontar nuestros pensamientos pecaminosos antes de que se conviertan en acciones pecaminosas, antes de que se conviertan en conductas pecaminosas, antes de que se conviertan en hábitos pecaminosos. Entonces, todo comienza con una pequeña idea, con un pequeño pensamiento. Sea el pecado que sea, todo empieza con un pensamiento. Dice en la palabra de Dios que un poquito de levadura puede echar a perder toda la masa. Una pequeña idea se puede convertir en el acto pecaminoso más grotesco que te puedas imaginar. Entonces, los pensamientos en sí mismos no siempre son pecados, pero pueden convertirse en el principio de algo que después no podamos parar. Y muchas veces esos pensamientos no salen de nosotros mismos. El enemigo a veces aprovecha nuestro contexto para permitir que un dardo llegue a nuestra mente, una vocecita, un rumor, una imagen, un sinsentido, y de repente dejamos que se arraiguen eso que escuchamos, eso que entró por nuestros sentidos, por nuestra vista, por nuestro oído, y dejamos que empiece a dar vueltas en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso es lo que se convierte en un pecado después que no podemos frenar. Todos podemos tener un pensamiento equivocado durante el día, porque no somos perfectos. Desde que Cristo nos redime, estamos en un proceso de santificación continua. Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo, no somos santos al instante. Somos redimidos, somos rescatados del pecado. Y empieza un proceso de santificación que es progresivo. Dice la palabra de Dios que nuestro caminar es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Como la salida del sol. Cuando amanece está todo oscuro, y conforme va avanzando el día y el sol se posiciona
en la mitad del cielo, pues, el día está alumbrado perfecto. Entonces, así es nuestro caminar, una santificación progresiva. Esto quiere decir que podemos en ese tránsito pues tener algún error todavía, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. La cuestión es que cuando tenemos ciertos pensamientos pecaminosos o ciertos pensamientos equivocados que van en contra de los designios de Dios, la cuestión es, ¿debo darle vueltas en mi mente? ¿Debo darme tiempo de seguir considerando esta idea que se me acaba de ocurrir? ¿Debo de seguir pensando en este rumor, en esta vocecita, en esta tentación, en esto que vi? ¿Debo dejar volar mi imaginación? ¿Debo dejar volar mi memoria? ¿Debo dejar volar mis fantasías y permitir que esos pensamientos crezcan hasta que me dominen? ¿O más bien debo aprender a descartar, aprender a desechar lo que me está provocando la tentación? E inclusive por momentos confrontar la tentación. A veces está la idea de una manera tan fuerte que necesitas poner un alto, sacar el pecho a las balas y decirle, aléjate de mí. Rechazar ese pensamiento, confrontarlo. Anticipar la batalla entonces significa que si yo ando en el Espíritu, todo lo que esté contrario a Dios no corresponde a lo que yo soy. No corresponde a mi nueva naturaleza. La batalla contra el acto pecaminoso comienza mucho antes, como estamos viendo. Comienza en nuestra mente, comienza con un pequeño pensamiento. Y si permitimos que esos pequeños pensamientos crezcan y se arraiguen, van a terminar derrotándonos. Se van a terminar convirtiendo en un gigante que después no vamos a poder confrontar. La batalla comienza entonces mucho antes de que nos encontremos en la disyuntiva de ceder o no ceder ante la tentación. No sé si recuerdas la historia de José, cuando José tuvo una tentación de meterse con una mujer. En esta historia, José no tendría por qué estar en la disyuntiva de hago o no hago las cosas, cometo o no cometo el pecado. Debería de haber un previo que lo alejara totalmente de estar en ese momento de lucha. También hay una historia similar con el rey David. El rey David cometió adulterio y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y todo esto, este acto pecaminoso no comenzó en sí mismo con el hecho de la cama. Todo esto comenzó porque el rey David, en lugar de estar en la guerra, estaba de perezoso, y estando de perezoso vio algo que no tenía que ver. Después dejó que esa idea se convirtiera, o esa imagen se convirtiera en una fantasía que lo llevó a un deseo sexual, y después terminó cometiendo el acto pecaminoso. Entonces, si él hubiera estado haciendo lo que tenía que hacer, no hubiera estado en esa condición. A lo que quiero llegar con estas dos metáforas o estas dos historias es que frecuentemente el pecado está en esta dirección y nosotros no deberíamos de llegar al límite del pecado como si fuera una frontera y estar con un pie y estar orando, Dios, líbrame, no me dejes caer. No, más bien yo debería de estar en el extremo totalmente opuesto. Yo debería de estar caminando en una dirección totalmente contraria. Mi pecado está allá, mi tentación está allá. Yo debería de estar en un rumbo totalmente diferente. Entonces, la batalla comienza en nuestra mente con pequeños pensamientos que, si lo permitimos, van creciendo, se van arraigando y nos van venciendo. Si ciertas ideas permitimos que crezcan, van a convertirse en una pieza que realmente embone con nuestras vidas. Y entonces el pecado va a empezar a tomar forma y va a encajar en el rompecabezas de nuestra vida, que es lo que debemos evitar. Proverbios 1:17, el rey Salomón decía que en vano se extienden las redes ante los ojos de las aves. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que debemos de ser astutos y elevarnos por encima de las trampas que hay en nuestra vida, elevarnos por encima de nuestra tentación. Yo nunca he visto un
un águila atrapada en una trampa para osos, porque el águila no anda caminando por donde está la trampa. Las águilas vuelan muy lejos de donde está la trampa. Entonces esto es lo que nos quiere decir esta palabra, que debemos ser astutos y elevarnos por encima de las tentaciones, andar en el Espíritu para poder escapar de todas esas trampas, de todas esas tentaciones que se nos van poniendo en el día a día. En el mismo sentido, Santiago 4:1 dice que las guerras y los conflictos no nacen en las pasiones de nuestros miembros. Es decir, el pecado no nace en nuestras manos, no nace en nuestras piernas, sino en nuestra mente, dice Santiago. El pecado nace no en tus miembros, sino en tu mente. Y Santiago dice que la envidia nos puede llevar, por ejemplo, a la codicia. El simple hecho de que tú arraigues un pensamiento de envidia se puede convertir en codicia, y la codicia te puede llevar a robar, te puede llevar a estafar, te puede llevar a crear divisiones con tu familia, con tu iglesia, con tu jefe en el trabajo. Y las divisiones que provoca la codicia inclusive pueden convertirse en guerras y en asesinatos. Y hay países y gobiernos en conflicto porque hay una persona que tuvo una idea de envidia. Y así nació todo. Entonces, por todas estas cosas, nosotros no podemos darle cabida a los malos pensamientos. Imagínate entonces que tu mente es un territorio lleno de banderas espirituales. Si tú vas cediendo terreno y permitiendo que el pecado gane terreno y coloque sus banderas en pequeñas porciones, pues va a ser solamente cuestión de tiempo para que el pecado domine todo tu estilo de vida y todo tu pensamiento y termines en derrota. Hay una técnica que utilizan los psicoterapeutas, que se llama superimposición. Esta técnica consiste en que en lugar de dejar que los pensamientos negativos nos asfixien, superimpongamos imágenes positivas, recuerdos, palabras que contrarrestan esos pensamientos negativos. Es decir, en lugar de callar esas voces negativas internas, las contrarrestamos con algo positivo, que es lo que queremos, en lo que queremos mantenernos. Y eso va a guiar nuestra mente a buen puerto. Esto es una técnica de la psicología, como te mencionaba, pero en términos espirituales hay una aplicación similar. También nosotros podemos hacer una superimposición espiritual en nuestra mente, bombardeando nuestra mente con las palabras y las promesas de Dios, con las verdades que confesamos en nuestros cantos. Hace ratito cantábamos, yo me rindo a Él. ¿Qué pasa si cuando estás en un momento de tentación te acuerdas de ese canto y te acuerdas de la imagen de Luis adorando a Dios? Y entonces en lugar de decir, yo me rindo ante la tentación, tú dices, no, yo me rindo a Él. Eso es bombardear, eso es superimponer espiritualmente. Es traer un canto, una palabra que te va a ayudar a enfrentar la lucha antes de que empiece la lucha. Entonces podemos bombardear nuestra mente con la palabra, con las promesas de Dios, con las verdades que confesamos en nuestros cantos, con los consejos que recibimos de las conversaciones que tenemos con otros que comparten nuestra fe, y también ejerciendo activamente nuestras disciplinas espirituales, orando, leyendo la palabra, congregándonos. Es muy difícil que tú estés en plenitud para enfrentar esas luchas espirituales si tú eres un cristiano solamente de domingos. No recuerdo el número exacto, pero ¿cuántas horas tiene una semana? Tiene más de como 200 horas, ¿no? Una semana. Y si de ese número tú solamente le dedicas a Dios 2 horas a la semana, pues evidentemente va a haber una debilidad. No va a haber con qué confrontar las luchas cuando se presenten, porque mi mente va a estar más llena de lo que yo vi en YouTube, de las series que veo, de los chismes que escucho, de las dinámicas de trabajo, de que leí tal cosa en el horóscopo, en las noticias, y en lugar de eso, pues yo debería estar contrarrestando con todo lo que me nutrí de la palabra de Dios en la semana. Pero si esa nutrición solamente fue de 2 horas, o a veces ni 2 horas porque llegas tarde, y es 1 hora y te perdiste la alabanza,
Entonces, 1 hora contra todas las demás horas de los demás estímulos de información que estamos recibiendo, pues algo va a fallar, evidentemente. Entonces, nuestras disciplinas espirituales deben de estar fortalecidas, nuestra oración, nuestra comunión con los hermanos, nuestra asistencia a la congregación, el estar haciendo el hábito de alabar a nuestro Dios, no solamente en este lugar, sino también cuando estás manejando, cuando estás en tu casa, tener las alabanzas frescas. Entonces, hay un gran poder en nuestras disciplinas espirituales. Y en ese sentido, por ejemplo, hablando de la oración, hace muchos años leí un libro de un pastor japonés. No recuerdo el título del libro, pero el pastor se apellidaba Yen. Y lo que recuerdo muy bien es que entre sus enseñanzas, este pastor mencionaba que cuando él tenía un pensamiento lujurioso, cerraba sus ojos y oraba por la salvación de esa mujer con la que estaba pensando. Y luego, cuando tenía un pensamiento iracundo, cerraba sus ojos y oraba por la salvación de su enemigo. Y después, cuando tenía un pensamiento de envidia o de chisme, cerraba sus ojos y oraba por la bendición abundante en la vida de esa persona. Eso es superimposición espiritual. Eso es anticiparse a la batalla. En lugar de que la lujuria crezca, en lugar de que la ira crezca, en lugar de que la envidia crezca, haces oración y reprimes el crecimiento de esa conducta pecaminosa. En 1 de Pedro 1:13 dice: ciñe los lomos de tu entendimiento, mantente sobrio y espera en la gracia que vendrá cuando Cristo sea manifestado. ¿Qué significa este pasaje? Significa, ciñe los lomos de tu entendimiento, significa afirmar nuestra mente en los pensamientos de Dios, entrenar nuestra mente, preparar nuestra mente para que cualquier cosa que encuentre en el camino pueda confrontarla con una palabra fresca. No puedes andar en tu caminar cristiano solamente aferrado a la primer promesa que Dios te dio cuando te salvó. Tú debes de estar renovando las promesas en tu mente, debes de estar continuamente teniendo nuevas palabras que vienen de que continuamente estés teniendo contacto con la palabra de Dios, que continuamente estés teniendo contacto con predicaciones, con alabanzas, con disciplinas espirituales. Y entonces esas promesas se convierten como en una caja de herramientas que cuando tú necesitas un desarmador, ahí hay un desarmador. Cuando tú necesitas un martillo, ahí hay un martillo. Y entonces, dependiendo del tipo de lucha que estés enfrentando, vas a tener en tu caja de herramientas algo para tomar en ese momento y confrontar esa batalla. Pero eso depende de que tu mente esté entrenada en la palabra de Dios. Ahora bien, además de esas herramientas, debemos de tener una actitud de tomar partido y elegir un bando en la batalla que se está librando por nuestra santidad. Porque a veces, como mencionaba al inicio, decimos, no, pues es que yo siempre he batallado con la lujuria. Y pues ni modo, ya pasó una muchacha sensual, pues ni modo, yo la tengo que ver porque es mi área débil. Y las cosas no son así. No, pues es que yo siempre he batallado con los dineros. Entonces ahí hay algo que no es mío y pues voy a extender la mano y lo voy a robar, porque pues es mi área débil. Así no es como debemos de funcionar, debemos de tener una participación activa en contra de las conductas pecaminosas, elegir un bando. Entonces nos vamos a poner del lado del pecado y vamos a seguir nutriendo nuestros malos pensamientos, o vamos a ponernos del lado de la santidad, vamos a ponernos del lado al que realmente pertenecemos y aprender a desechar esos pensamientos, esas tentaciones. En diversas ocasiones he escuchado a algunos pastores, algunos predicadores que utilizan la metáfora de los 2 perros. No sé si has escuchado esta metáfora. Todos los cristianos tenemos 2 cachorros. Recibimos 2 cachorros cuando Dios nos salva. Un cachorro es bueno y otro es malo. En primera instancia, ambos cachorritos nos van a jalar con la misma fuerza. Pero conforme vamos creciendo, va a irse alimentando un cachorro o el otro, y el cachorro que va a ganar en jalarnos va a ser el que esté más alimentado. Y yo te quiero preguntar, ¿qué perro vas a permitir que te jale o te saque a pasear?
el cachorro del pecado que has ido nutriendo con tus pensamientos pecaminosos, o el cachorro de la santidad que has ido nutriendo con la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Entonces, piensa siempre en eso. No puedes nada más decir, ya no peco, no. Tienes que tener algún elemento que te superimponga y te jale hacia la santidad. Y eso es la palabra de Dios en tu corazón. La palabra de Dios sembrada en tu mente. Entonces, no debemos albergar para nada los malos pensamientos. Debemos rehusarnos a pensar en ellos. No debemos dejar que esas pequeñas impresiones que tuvimos, o esas pequeñas ideas, esas pequeñas imágenes, se conviertan en un chisme, se conviertan en un pensamiento, en una fantasía lujuriosa, en una realidad estrafalaria. Y a todos nos puede pasar. Esta mañana venía con mi esposa para acá y le pregunté, oye, tal persona, ¿por qué no ha venido? Y me dijo, es que anda de viaje. Y hace 2 semanas yo pensé en esa persona y dije, qué mal que esta persona no ha venido, de seguro algo le hicieron y esta persona está de viaje. Entonces, a todos nos puede pasar. Yo pude haber dejado crecer esa idea y empezar a murmurar y decir, mira, oye, amigo, ¿cómo ves? Esta persona ya no viene porque seguramente alguien le hizo una mala cara. Sí, ya me enteré que por ahí les andan diciendo algo los sugieres, o el de la alabanza no hizo lo que quería. Y entonces, a todos nos puede pasar en pequeña o en gran escala. Los pequeños pensamientos se pueden convertir en grandes pensamientos perversos y pecaminosos. Entonces no debemos albergar estos malos pensamientos, debemos rechazarlos, no debemos dejar que los antojos se conviertan en adicciones, no debemos dejar que esas imágenes que recibimos se conviertan después en deseos perversos, no debemos dejar que los desacuerdos se conviertan en ira. Si tienes un desacuerdo con alguien, arréglalo cuando es una situación pequeña. No dejes que crezca y se convierta en una situación que después te lleve a pecar en ira. En Gálatas 5, el apóstol Pablo nos enseña un poquito más de lo que es ceder a la carne, no ceder a la carne, y nos incita a andar en el Espíritu. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos pensar entonces en lo que debemos desechar, que es lo que nos lleva al pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el poder para desechar los pensamientos pecaminosos. Además, en la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces esa idea de que, me están tentando y tengo que ceder, no, aquí dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es que me están provocando, me están llevando mis amigos a pecar, me están incitando a que sea chismoso, a que robe, a que me drogue, a que tome. Todas esas ideas son incorrectas, no deben encajar en nuestro estilo de vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos ha capacitado ya para negarnos al pecado, para negarnos primeramente a los pensamientos pecaminosos y después a las conductas pecaminosas en consecuencia. Negarnos al mundo, negarnos a la tentación, negarnos a cualquier cosa que nos lleve por la senda equivocada. Entonces, en consecuencia, nuestros pensamientos deben estar alineados a los frutos del Espíritu Santo, al amor, al gozo, a la paz, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza. Todas esas cosas que Dios genera en nuestra vida espiritual a partir de que estamos pegados a Él y se van desarrollando esos frutos espirituales. Por eso se llaman frutos, porque crecen de una semilla y crece un árbol y después el árbol da frutos. Así es nuestra vida espiritual. Mientras yo me mantengo pegado a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, por los diferentes medios que ya hemos expresado, se van a empezar a dar frutos en mi vida espiritual. Y esos frutos son los que evitan que mis pensamientos se vayan hacia la envidia, hacia el enojo, hacia las mentiras, hacia los robos, hacia los fraudes, hacia las divisiones, hacia los chismes, hacia los celos,
hacia la lujuria, hacia los excesos en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, ese poder del que estamos hablando está al alcance de nuestras manos. Depende de nosotros si queremos hacer uso de ese poder o si queremos seguir haciéndonos las víctimas y decir, sí, aquí está la tentación, dejo que me lleve la tentación hacia el pecado y vivir en una derrota continua. Pablo le decía a los colosenses, pongan los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, porque con el tiempo llegaremos a ser iguales a lo que pensamos. Si tú piensas continuamente en el pecado, vas a llegar a ser un pecador. Si tú piensas continuamente en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, vas a vivir una vida en el Espíritu, una vida de santidad, una vida que corresponda al título que ostentas de ser cristiano. No sé si recuerdas, ya lo hemos mencionado en varias predicaciones, la palabra cristiano se empezó a utilizar en la antigüedad porque la gente veía que los discípulos de Cristo se comportaban como Cristo. Entonces les decían cristianos, en consecuencia, como una especie de Cristos pequeños o clones de Cristo o figuras de Cristo. Nosotros no podemos llamarnos cristianos si nuestros pensamientos y nuestras acciones no corresponden a ese modelo. Entonces debemos de dar pasos hacia ese sentido, que no se vea que yo estoy dando pasos hacia el pecado descaradamente, sino que estoy dando pasos hacia ser un reflejo de la imagen de Cristo en mí. Entonces, poner los ojos en las cosas de arriba significa poner los ojos en las enseñanzas de Dios, en todo aquello que abona a mi vida espiritual, al camino de la santidad. ¿Cómo podemos tener los ojos en las cosas de arriba cada día? Pues tomando decisiones acertadas cada día. Cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la escuela, cuando estamos en el tráfico, cuando estamos en nuestra casa, debemos asegurarnos que todo lo que pasa por nuestra mente, todo eso que estamos sintiendo en nuestro corazón, se filtre a la luz de la palabra de Dios, palabra que hemos arraigado con nuestras disciplinas espirituales. Y estar recordando constantemente que somos hijos de Dios, que mis conductas deben corresponder a ese título que ostento de ser cristiano. Pero también recordar constantemente que Dios es todopoderoso y que tiene un propósito para nuestras vidas. Toda nuestra mente debe pasar por ese filtro. Y hago mucha insistencia en recordar que Dios es poderoso, porque a mí me da mucha pena ver gente que de tiempo en tiempo viene a la iglesia para que oremos por ellos, para que salgan de sus conductas pecaminosas. Y pasa un tiempo y vuelven a venir a que oremos por lo mismo. Y pasa otra temporada y vuelven a venir cojeando del mismo pie. Cuando aquí dice en su palabra que Él es todopoderoso. Lo que necesitamos entonces es que tú visualices tu área de pecado, tus áreas débiles, y que recuerdes constantemente que Dios es todopoderoso sobre esas áreas de debilidad en tu vida. No puedes estar cayendo y cayendo y cayendo. Puedes caer una vez, pero te tienes que levantar y tienes que seguir adelante, porque tienes las armas ahí y tienes la promesa de que Dios es todopoderoso, y todopoderoso significa todo, todopoderoso. Oye, pero es que las drogas y esto, todopoderoso. Oye, pero es que el whisky, que no sé qué, todopoderoso. Pero es que las faldas que veo pasar, todopoderoso. Pero es que los chismecitos que llevan a mi oído, todopoderoso. Dios tiene todo el poder para frenar cualquier conducta pecaminosa. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos enseña: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto y es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? ¿Qué estás pensando en tu día a día? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? Debes aprender a pensar y tomar decisiones alineado a estos criterios que estamos mencionando. Y entonces en automático vas a empezar a desechar muchas cosas. En automático vas a sentirte fortalecido
y vas a rechazar la tentación. La manera de mantenernos en el Espíritu, pues, es mantenernos en estas ideas y no tolerar nada que debilite la concepción del poder de Dios en nuestra mente. Debes aprender a hacer lo que dice también en 2 de Corintios 10. Dice en 2 de Corintios 10, derriben todo argumento y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ya vi algo que no tenía que ver. Ya escuché algo que no tenía que escuchar. Y está dándome lata y no puedo dejar de pensar en eso. Llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo y lo desecho de mi vida, porque no quiero que provoque una conducta pecaminosa en mí. Entonces, aprende a destruir las especulaciones con esta palabra. Aprende a destruir las fantasías, a destruir los malos anhelos, las malas ilusiones. No dejes volar tu cabeza. Que esta palabra sea un freno para que cuando tus pensamientos estén queriendo volar, puedas refrenarlos y decir, llevo cautivo este pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, en todo momento estamos capacitados para decir, yo rechazo este pensamiento en el nombre de Cristo. Yo rechazo este pensamiento en el nombre de Cristo. Yo no quiero tener esta imagen lujuriosa. Yo no quiero tener este deseo por drogarme, por robar, por chismear, por tener envidia, por pelearme con alguien. Tengo que sujetar ese pensamiento y llevarlo cautivo. El poder que habita en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Todo esto que te estoy diciendo no lo vas a hacer en tus fuerzas. El poder del Espíritu Santo ya reside en ti desde el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces el poder que habita en ti es el poder del Espíritu de Dios y tienes la autoridad de Dios para resistir toda cosa que identifiques como un riesgo potencial en tu mente para llevarte al pecado. Dios no quiere que sus hijos andemos a la deriva, cabizbajos, con un rumbo inminente hacia la derrota espiritual. Por eso quiere recordarnos constantemente que tenemos el poder en Él y que tenemos una parte activa en esta lucha contra el pecado y que debemos de ser astutos para anticipar cada batalla, no dejar que las situaciones crezcan. Si andamos en el Espíritu, vamos a estar preparados para identificar los malos pensamientos, para derribarlos antes de que se conviertan en una fortaleza en nuestra cabeza. Dice también la palabra de Dios que cuando somos salvos, nuestra conciencia se redime. Y entonces, cuando antes no podíamos identificar que algo era pecado, ahora ya lo podemos identificar y podemos tener una alerta prendida ante lo que está mal delante de Dios. Entonces, no debemos dejar grietas en nuestra mente por donde se filtre el pecado. No debemos dejar grietas en nuestro corazón por donde se filtre el pecado. No debemos dejar que el enemigo infiltre ideas, pensamientos que van en contra de los designios de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de su Espíritu Santo cuando Él nos dice, aléjate, no veas eso, apártate, ignora eso que te hicieron. Deja pasar esto que tú interpretaste como una ofensa. Deja pasar ese rumor. Rechaza esa imagen que estás viendo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha facultado y está poniendo la solución en nuestras manos. Entonces, ya para acercarnos al final de este tema, yo te invito a que le pidas a Dios que te dé esa intención de tener una participación activa en tus batallas espirituales. Y por ahí tenemos que empezar, porque a veces hemos desarrollado el hábito, como decía, de estar en ese bucle infinito que se repite y se repite, de caigo, me restauran, caigo, me restauran, caigo, me restauran. Entonces somos como un molinito que nada más está dando vueltas y nuestra vida espiritual se nos va domingo tras domingo viniendo arrastrándome en condenación por los pecados que cometí y para que oren por mí. Y en la semana vuelvo a caer y vuelvo a regresar para que oren por mí.
Y entonces estamos ciclados en lugar de estar avanzando en los propósitos que Dios tiene para nosotros, porque estamos atorados en las áreas pecaminosas. Entonces, hay quien ha desarrollado ya ese gusto por vivir la vida espiritual de esa manera. Que estén orando por mí para liberarme, que estén orando por mí para restaurarme. En lugar de levantarse en madurez y decir, yo puedo hacer algo para que el pecado no me esté dominando. Y puedo hacer algo para que el pecado ya no esté teniendo una participación activa en mi vida. Más bien yo voy a tener una participación activa en mi lucha contra el pecado. Entonces, no estés esperando, no vengas a las congregaciones esperando un instante mágico que te libre de tus pecados. Sí, vino el predicador Darío, puso sus manos sobre mí y ya me liberó del pecado para siempre. No, tú puedes hacerlo en tu vida diaria, tomar estas herramientas que hemos estado mencionando y ejercer esa autoridad a partir de tener una relación continua con la palabra de Dios, de hacer vivas sus promesas en tu vida, en tu corazón. Y entonces no estar esperando instantes mágicos, momentos gloriosos, donde se rompen las cadenas y ya no vuelvo a fallar. No estés esperando que alguien más ponga sus manos sobre ti para darte un poder que Dios ya te ha dado. Pídele a Dios entonces que te permita a partir del día de hoy comprometerte con el estudio de su palabra, que te permita tener el compromiso de congregarte frecuentemente, pero que también te dé el compromiso de buscarlo individualmente para estarte nutriendo de su palabra y fortaleciéndote en su presencia, en la meditación personal que tú tengas con Él, en la oración individual que tú tengas con Él, en la alabanza genuina que ocurra cuando estás solamente tú con Él. Aprende a cantar en tus espacios de intimidad, aprende a alabarle, a adorarle, a buscarle, a levantar tus cargas en oración, a recibir sus promesas a través de la lectura. Pídele a Dios entonces que renueve tu mentalidad el día de hoy. No esperes a estar en medio de una batalla para clamar a Él. Tristemente, muchos desarrollan el hábito de que solamente claman a Dios cuando están en medio de la tentación o cuando están en medio del hoyo que ellos mismos cavaron. Entonces, no esperes a estar en medio de la batalla para clamar a Él. Llénate de su presencia, deja que sus pensamientos penetren tu mente, se arraiguen en ti, crezcan, maduren y te capaciten para ganar con su gracia y su poder y poder anticiparte a cualquier batalla que tengas en tu vida. Amén. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Queremos hacer a partir del día de hoy, Señor, este compromiso de madurez, de crecimiento individual, Señor, de intención de participar, Padre, cada uno activamente en la lucha contra el pecado, activamente en las áreas que hemos ido identificando en este tema, pero que también seguramente mientras yo daba el mensaje, cada uno tenía pensamientos, iba identificando sus áreas débiles. En esas áreas, Dios, yo te pido que tú te señorees, que tú te conviertas en una palabra viva para nosotros, Dios, que tú nos des los elementos para poder confrontar con tu palabra y con tus promesas y con tus enseñanzas esas áreas débiles que cada uno ha identificado esta mañana, Señor. Que tú nos permitas ser astutos y volar por encima de las redes que nos está tendiendo el mundo, que nos está tendiendo nuestra propia historia, Dios, nuestra propia costumbre, Padre. Danos astucia, Dios, para alejarnos radicalmente, Dios, del pecado. Fortalécenos, Dios, aquellos que se han sentido débiles espiritualmente y que sienten que traen una cadena, Dios. Revélales hoy, Dios, que esa cadena fue rota en la cruz, que esa cadena fue rota en el sacrificio de Cristo y que ya no estamos encadenados a nada, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Permítenos salir fortalecidos esta mañana, Dios, no condenados, y durante los días que siguen, Padre, poder recordar estas verdades, Señor, y llevarlas a la práctica, Señor.
ejercer ese poder ante cada tentación que tengamos en nuestra mente, Señor. Anticiparnos a cada batalla con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu palabra, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así es, si hemos decidido seguir a Cristo, decía Hervey, echemos fuera todo lo que nos pueda estorbar para poderlo seguir. Encaminemos nuestros pensamientos a las cosas positivas y evitemos las negativas. Recordemos que Dios quiere que siempre andemos por el camino del bien. Tenemos que andar en el Espíritu y negarnos a nosotros mismos. Y una cosa muy principal, evitemos la ociosidad, que es lo que nos inclina a los malos pensamientos, a las miradas, a las malas actitudes, y encaminémonos a estudiar la palabra. Que todo sea por el Señor y para el Señor. Nos quedamos despedidos, nos vemos la próxima semana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.